Bueno, yo creo que es un sentir parecido, ¿no? Creo que de los sitios hay que irse cuando más te quieren, cuando estás pletórico, cuando todavía la gente no te ha perdido ese afecto ni esa expectación por verte. De entrenamiento y la disciplina, yo creo que no hay éxito en el mundo, en ningún arte, en ninguna profesión, por más que digamos que alguien es muy talentoso, que tiene una voz, que tiene un oído, que al final todo hay que trabajarlo y sin trabajo no hay éxito. Estos últimos años es un San Pablo, pero fue una costumbre que me vino por un regalo de un aficionado, ¿no? que me regaló una pulsera y en ese momento me la puse. Nunca llevaba pulseras porque no me gustaba llevar ni cadena ni nada que me pudiera enganchar trabajando con los caballos. Y entonces pues me dio por, cuando iba a salir el toro, agarraba las orejitas al caballo por un tema de transmitirle confianza, de calmarlo, pero a la vez pues le daba un beso a la pulsera como diciendo, bueno, hay gente que está conmigo, hay gente que me quiere. Él vivía en su caballeriza, donde siempre vivió cuando era una estrella, y salía a pastar a ese prado delante de mi casa. Entonces en mi casa estábamos conviviendo con amigos, mi familia, y ahí estaba Cagancho, era parte de mi finca, ¿no? Y yo siempre decía, es que esta finca la hemos comprado entre él y yo, es una sociedad. Y ahí vivió, ahí murió, y cuando murió decidí que lo iba a enterrar ahí delante de mi casa. Gracias por estar con nosotros en este momento que para mí es importante, para mí es interesante tener la oportunidad de encontrarme aquí en la Monumental Plaza de Toros, México, con uno de los hombres que es historia, que ya es historia, y que bueno, lleva más de 2 décadas de triunfos, y si sacamos números, pues se cuenta como 2.600 corridas, ya me corregirá él, 4.800 orejas, casi 400 rabos y 1.661 puertas grandes, y cambió la historia del rejoneo en el mundo. Y me da muchísimo gusto que esté en nuestro país, en medio de una situación que no esperábamos, pero me da muchísimo gusto que esté aquí en nuestro país y que haya elegido México para decir adiós al rejoneo. Así que me da muchísimo gusto estar aquí en la Plaza de Toros con Pablo Hermoso de Mendoza. Bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias, Mara. Gracias por estar en nuestro país. Bueno, es un placer, gracias a ustedes por acogerme, por recibirme hace 25 años y hacerme parte de sus vidas. Aquí los mexicanos te queremos mucho, Pablo, porque has tenido un cariño especial por México. Sí, porque llegué el primer año con mis niños de 6 meses y bueno, y ¿Tus gemelos? Mis gemelos, y empecé a vivir aquí desde entonces hasta el día de hoy, las mitades de los años. Entonces mis hijos crecieron aquí, fueron al colegio aquí, hicieron sus amigos aquí, y de alguna manera pues echamos raíces, ¿no? Qué maravilla, porque además estamos ahora en un momento muy extraño, Pablo. ¿Cómo te cayó a ti la noticia de que se suspendían esta corrida que para ti es el inicio del retiro del rejoneo? Bueno, para mí fue un varapalo porque estaba ya en capilla, como solemos decir los toreros, estaba todo preparado, mejor dicho, está todo servido, los toros están en los corrales, los caballos afinados, nosotros ya mentalizados, ¿no? En ese previo que estás ultimando cada detalle psicológico, soñando con lo que quieres que pase, pensando en todo lo que no quieres que pase y que tienes que manejarlo, y de repente, hoy a media mañana, me entero de esa noticia, después de que la Suprema Corte había dictaminado que era anticonstitucional la prohibición de los toros. Entonces me cuesta asimilarlo, me cuesta entenderlo y me cuesta creerlo. Sigo pensando que van a recapacitar, que va a haber sentido común y que en estas 24 horas donde se puede poner quejas y un recurso de protesta como lo hemos puesto, pues que se dé la razón y que podamos llevar a cabo lo que es nuestra forma de vida, nuestra cultura y nuestra tradición. Pablo, en el caso de que no se diera este permiso y que no se abrieran las puertas de la Monumental Plaza de Toros para ti, ¿qué sucedería? ¿Cuál sería el planteamiento? Bueno, es un escenario que lo tenía previsto antes porque cuando llegué a México la Plaza México estaba cerrada. Entonces mi escenario era el de presentarme en la Plaza México
después de retirado, después de despedido, reaparecer otra vez, pero en el momento que se abra la plaza quiero estar aquí, porque no entiendo una despedida de los ruedos mexicanos sin estar en la Monumental México. Aquí empecé, aquí quiero terminar, y sobre todo viviendo la pasión y dándole parte de esa pasión que yo también rezumo alrededor de los toros a este público que es maravilloso y que es diferente al de todo el mundo. ¿Por qué es diferente México? Mira, es diferente porque aquí se vive la pasión en primera línea de fuego. Aquí la gente no viene con una idea preconcebida de cómo quieren que se haga el toreo, de qué es lo que van a ver. Aquí vienen con el espíritu abierto a embriagarse del arte y a expresar lo que sienten. Cuando algo no les gusta, te lo hacen sentir. Cuando les gusta, sueltan la pasión con un olé rotundo, los 48.000 a la vez. O sea, de alguna manera yo creo que es en una de las plazas que más interviene el público en tu obra de arte. ¿Y qué crees tú de todas estas manifestaciones que ha habido en este país, que has sido seguidor de la tauromaquia de, bueno, toreros mexicanos muchísimos? ¿Qué opinas tú de las personas que piensan que no es un arte o que es lo contrario? Bueno, yo creo que desde tu perspectiva. Desde mi perspectiva, la manera de opinar de ellos es el respeto. Cada quien tiene la posibilidad en su vida de elegir lo que le gusta, lo que no le gusta, acorde a su sensibilidad, acorde a su educación y demás, ¿no? Lo que yo pido es ese mismo respeto que yo proceso por ellos y que no intento convencerlos de nada, que ellos nos respeten a nosotros, que hemos crecido, que hemos nacido con esta idea cultural, con esta liturgia que vivimos alrededor del toro, con ese amor por el toro, por la vida del toro y también por el engrandecimiento. Ellos lo ven muchas veces, ahí sí me gusta explicarlo, ellos lo ven como una lucha de odio, como una lucha de poder, de quién es el que más puede, y no es eso. Es una obra de arte donde nosotros ensalzamos al toro, lo lucimos, queremos que luzca su bravura, su casta, su nobleza, y hacemos una liturgia de todo eso, ¿no? Entonces la muerte es la consecuencia de su vida, pero que él no la ve llegar, que él está luchando como su espíritu, como su bravura, se lo marca desde su juventud, ¿no? En el campo, que enfrenta cualquier peligro que se le pone por delante. El toro es distinto a todos los animales y en su bravura se enfrenta contra un tractor que pesa 10 veces más que él, contra cualquier cosa, porque es bravo por naturaleza, ¿no? Entonces nosotros en la plaza lo que queremos es homenajear esa bravura dentro de la lidia, darle sus ventajas, darle sus distancias, sus terrenos. O sea, lo hacemos con auténtico amor hacia él. Que al final llega la muerte, sí, pero es la consecuencia de la vida, como también puede llegar la nuestra. Ahora, tú has sido el rejoneador que más toros ha indultado. Que yo sé que los toros son más de sentirlos que de entenderlos, quizá. Pero ¿cómo percibes que necesitas indultar a un toro? Bueno, yo creo que es un momento de pasión popular, de que un toro ha creado tal emoción que después siempre se cuestiona si llevaba la cara más alta, si duró más la faena, si duró menos. A mí no me gusta entrar en esos cuestionamientos. A mí me gusta esa imagen de emoción que fue capaz de transmitirnos el toro durante la lidia, y entonces creo que se hace merecedor de esa gratitud por nuestra parte, de ese regalo de decir, lo vamos a indultar porque lo que nos ha regalado él, pues de alguna manera lo queremos compensar. Pablo, me llama la atención que en plenitud, con estos logros y estas páginas que has escrito en la historia del toreo a nivel internacional, a nivel mundial, digámoslo así, y que cambiaste toda esta historia, te retires en plenas facultades, igual que retiraste a Cagancho. Bueno, yo creo que es un sentir parecido, ¿no? Creo que de los sitios hay que irse cuando más te quieren, cuando estás pletórico, cuando todavía la gente no te ha perdido ese afecto ni esa expectación por verte, y así se queda el recuerdo mucho más emotivo, ¿no? Se queda el amor más fresco. Pero también es verdad que es una despedida, si me lo planteara como un adiós a la fiesta de los toros, no sería capaz.
Entonces es como un adiós a las grandes ligas, a estos grandes torneos como es la Plaza México, a la competencia directa con todos mis compañeros, que he vivido 3 generaciones, ya estoy toreando con mi hijo y con los hijos de mi generación, y es decir, ya ha sido una vida muy longeva, he tenido un regalo completo por parte de la tauromaquia, y entonces digo, simplemente es un separarme de esas grandes ligas y ahora poder disfrutar de la fiesta desde otro punto de vista, a lo mejor hacer eventos altruistas, eventos benéficos y seguir apoyando a la fiesta indudablemente desde mi amor, desde mi cariño y desde mi respeto. Ahora bien, cuando estabas pequeño, tu relación con los caballos, ¿cómo inició? Yo sé que tu padre era creador de caballos, pero ¿cómo inició esta, digamos, esta empatía o este guiño de ojo entre el caballo y tú? Mira, yo vengo de varias generaciones, desde mi abuelito, mi bisabuelo, que habían trabajado siempre vinculados al caballo. Mi bisabuelo unido al tema de labranza, trabajando con los caballos en el campo. Luego mi abuelo pasó de vivir la labranza también a hacer transportes en aquel entonces de material de obra también con caballos, en los carromatos. Y mi padre ya empezó con el caballo de silla, ¿no? Empezó a tener una hípica, a hacer excursiones de largo recorrido como es el Camino de Santiago. Y entonces nosotros, los 4 hermanos, nacimos literalmente entre las patas de los caballos. Salíamos de la escuela y bajábamos a colaborar, a dar a los caballos la pastura, a darles agua, a recogerlos del campo y traerlos a la noche en las épocas de invierno para recogerlos en la cuadra. O sea, yo no recuerdo un momento de mi vida donde todavía no conocía al caballo. Igual que uno no se acuerda de cómo empezó a caminar, pues yo no me acuerdo de mi primer contacto con el caballo más que por fotografías, ¿no? Y ese contacto visual que hiciste a través de la televisión, del rejoneo contigo, ¿cómo es? ¿Cómo fue este impacto al grado de dedicarte y de cambiar todo lo que veníamos haciendo con Conchita Cintrón y con Amazonas y todo este asunto del rejoneo, que ahora nos resulta un referente hablar de ti? Bueno, yo vi una corrida retransmitida por televisión, cuando no había internet, cuando no había videos, cuando no había escuelas de rejoneo, entonces yo veía una corrida al año y de aquello, bueno, me podía hacer una idea de cómo era el rejoneo. Pero retransmite una corrida en televisión, la veo en solitario en mi casa, encerrado, como si quisiera absorber todo lo que veía allí, y si te digo la verdad, lo que más me cautivó, yo que ya para aquel entonces tenía 15, 16 años, había hecho concurso hípico, había hecho raid, carreras, había hecho un poquito de todo en el mundo del caballo, pero me cautiva cómo, conociendo del caballo y un animal tan temeroso, cómo enfrentaba al toro y la expresión tan rotunda que tenía, ¿no? El caballo era como, lo que hacía se llenaba de energía, era como, aquí va mi vida en lo que hago. Entonces aquello me cautivó de tal manera que al día siguiente, en el primer caballo que me monté, ya era todo emular aquellos ejercicios. Mis amigos me perseguían haciendo de toro, yo intentaba hacer los quiebros que había visto, todo, y así empecé a soñar, y fue como un cuento de hadas, ¿no? Que duró 11, 12 años hasta que conseguí darle forma, muy lento, pero iba preparando un caballito, volvía a ver corridas, veía lo que hacían en la plaza, pero no veía cómo lo preparaban, cómo lo ensayaban, cómo le enseñaban al caballo. Entonces fui descubriendo mi propia técnica, siendo autodidacta en todo lo que hacía. Tardé mucho tiempo, pero eso hizo que mi personalidad no estuviera marcada por ningún maestro. Era un personaje distinto a todos, y ya algunos compañeros empezaban a decir, lo cual yo no me creía mucho, compañeros ya de postín en aquel entonces mayores que yo, decían, no hombre, este chaval con lo que ha conseguido, el día que vaya a Madrid a una plaza importante, va a ser un impacto. Y yo decía, bueno, lo dicen eso para halagarme, se lo han dicho a una tía mía, se lo han dicho a un pariente, pero no acababa de creérmelo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que marcó mi diferencia con todo lo que estaba establecido. Después, indudablemente, aprendí de Manuel Vidrié, de Joao Moura, de Conchita Cintrón, hasta el más sencillo que hubiera en la carrera, a todos les esponjeaba e intentaba sacar cosas positivas que todos tienen, ¿no? Pero esos 11 años casi en solitario, creando mi propia escuela, yo creo que es lo que me hizo diferente a lo que había entonces. Y tus horas de entrenamiento y la disciplina, 10 horas de entrenamiento. Cuéntanos eso, Pablo. Mira, las horas de entrenamiento
y la disciplina. Yo creo que no hay éxito en el mundo, en ningún arte, en ninguna profesión, por más que digamos que alguien es muy talentoso, que tiene una voz, que tiene un oído, que al final todo hay que trabajarlo y sin trabajo no hay éxito. Entonces, yo presumo de ser un hombre muy trabajador, no me duele lo que he trabajado porque me apasiona. Claro. Entonces es una maravilla cuando veo a gente joven que no tiene algo especial en la vida que le atraiga, que está pensando, no sé si dedicarme a esto, a lo otro, sin una vocación, se me hace muy cuesta arriba afrontar la vida así, ¿no? Porque yo no hubiera podido ir a hacer algo durante 8 horas que no me gustara. Entonces tuve esa suerte de hacer lo que me apasionaba y el trabajo no me ha causado cansancio, sino todo lo contrario. Tenía que venir Miren, mi mujer, a regañarme y decir, oye, son las 10 de la noche, ya está bien, te estamos esperando para cenar. Entonces se me ha hecho muy llevadera esa parte. Y bien, cuando tienes familia, que tu familia comparte tus gustos, y no siempre es fácil ser esposa de un rejoneador en tu caso, o de un torero. ¿Cómo fue tu relación con tu esposa y tu familia con quien siempre viajas? Mira, mi esposa Miren ha sido un pilar fundamental en mi vida, ¿no? Primero porque ha tenido la capacidad de sufrir todos los miedos junto a la veladora, junto a mi mamá. Ha ido a acompañarme, que muchas esposas no van a los grandes escenarios, siempre ha venido a la México, a Madrid, a Sevilla. Los miedos que ha pasado no se los deseo a nadie, ¿no? Pero ha aprendido a vivir en esa situación como yo he vivido y luego ha sido un pilar fundamental para tenerme siempre ubicado en la vida. Cuando yo volvía después de una presentación donde te hacen subir a las nubes, salir a hombros, que eres un ser especial, un superhéroe, vuelves a casa y es importante tener una mujer que te quiera, unas personas que te quieran, tu familia, y que te ubiquen otra vez en la tierra y que digan, sí, todos hemos disfrutado de ese éxito, pero ahora aquí está la persona, en el día a día, en el cariño a los tuyos, en la convivencia, en ese estar al lado de ellos y ellos al lado tuya cuando lo necesitas, y eso yo creo que es lo que me ha hecho nunca perder el piso y siempre seguir siendo una persona sencilla que sabe apoyar a cualquier causa, a cualquier persona que lo necesita y ponerme siempre del lado de toda esa gente más necesitada. ¿En algún momento se te llegó a subir, Pablo? Mira, en el momento del éxito es imposible que no se te suba. No me digas. O sea, cuando tú sales a hombros por aquí, cuando sales por ese túnel y te van jaloneando y te van rompiendo la ropa y te van diciendo las cosas más hermosas del mundo, pues si no te crees ese momento, entonces mejor no seas torero, ¿no? Pero luego cuando llegas al hotel, te encuentras con los tuyos, todavía hay una adrenalina, esa noche no duermes, al día siguiente estás espírico, pero vuelves con tu gente y dices, qué bonito. Todo lo que hemos vivido es parte de todos nosotros, porque todos hemos trabajado en ello, todos lo hemos sufrido y todos lo disfrutamos, ¿no? Pero ahora ya hay que ubicarse en que tu persona es igual que la de todos los demás, con los mismos dolores, con los mismos miedos, y nadie es más que nadie en este mundo. Entonces, creo que esa parte es fundamental, mantenerla siempre muy firme. Ahora, tengo entendido que tienes una pulsera en la mano que siempre te acompaña, Sí, en la muñeca. sí. ¿Desde cuándo la tienes y por qué? ¿Y qué es? Mira, estos últimos años es un San Pablo, pero fue una costumbre que me vino por un regalo de un aficionado, ¿no? que me regaló una pulsera y en ese momento me la puse. Nunca llevaba pulseras porque no me gustaba llevar ni cadena ni nada que me pudiera enganchar trabajando con los caballos. Y entonces pues me dio por, cuando iba a salir el toro, agarraba las orejitas al caballo por un tema de transmitirle confianza, de calmarlo, pero a la vez pues le daba un beso a la pulsera como diciendo, bueno, hay gente que está conmigo, hay gente que me quiere, y a partir de ahí durante muchos años ya llevo pulseras que me regala la gente porque sabe, a veces voy cargadísimo de ellas y es una manera, cuando me faltan y se rompen, pues le pido también a algún ser querido que, oye, estoy sin pulsera, regálame porque tengo que llevar ahí un apoyo. ¿Y esto de tocar las orejitas a los caballos? Mira, eso fue con Labrí, un día que estaba esperando al toro y de repente cuando abrieron el portón yo empecé a notar en las piernas el corazón del caballo con unos latidos impresionantes. Nunca lo había vivido eso ni trabajando en casa ni en el campo. O sea, era pum, 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 se aceleraba y hasta me asusté de decir, oye,
qué ritmo cardíaco tan fuerte si el caballo está parado, no está ejerciendo ningún esfuerzo, ¿no? Y en ese momento me salió natural jalarle las orejas como diciendo, tranquilo, y noté claramente como en mis piernas se iba calmando las pulsaciones. Entonces fue como desviar esa atención que el caballo tenía hacia el toro que iba a aparecer por la puerta y poner su atención en mí y decir, bueno, estoy acompañado, ¿no? Está aquí mi jinete, está mi confianza, está el que me guía, y bajaron, y desde esa vez ya se convirtió como en un ritual, ¿no? Que siempre llevo a cabo, y noto que los caballos, en el momento que jalo las orejitas, como que hay un momento de decir, aquí está, como un niño cuando está inseguro y le das la mano, ¿no? Que se siente más seguro, más envalentonado por la mano de un adulto o de su padre. ¿Por qué el traje que vas a usar lo pones en la silla y no en la cama? Eso sí son tradiciones heredadas del mundo del toro, que hay muchísimas. No poner nunca el sombrero boca arriba, no poner nada sobre la cama, no hablar de temas que no correspondan a lo que se está viviendo, que no falta el imprudente que llega y te dice, Pablo, yo te vi en Madrid el día que te fracturaste la pierna. Y dices, bueno, ¿por qué me lo cuentas ahora que voy a hacer el paseillo en la México o en Sevilla o donde sea, ¿no? Pero aprendes a lidiar con todo eso. El color amarillo, yo recuerdo que tuve unos años que te lo transmitían desde el teatro, que el color amarillo traía mala suerte, y ahora de repente llegaba una señora guapísima, vestida de amarillo, súper atractiva, y andabas evitando para no saludarla. Y sácala bueno, pues, de la plaza. Todo eso ya me lo quité, y creo que un color ni nos va a hacer tener más suerte ni menos suerte. ¿Y cuáles son los rituales, si es que lo puedes compartir, Pablo, que tú haces antes de entrar a la plaza? Mira, yo hay una parte que no he conseguido canalizar como debiera, que es cuando me presento en un gran escenario como es la Plaza México. En la mañana del evento debería estar distraído, salir a pasear, estar con gente quitándome la presión para llegar menos castigado psicológicamente al evento, ¿no? Es lo que todo el mundo te dice que sería bueno, pero yo soy de la vieja escuela, soy de encerrarme en el cuarto y sufrir ese momento. Lo sufro en soledad, no me gusta que nadie esté conmigo, no me gusta que nadie me dé ánimos, sino que me meto en esa soledad muchas veces con poca luz y me meto en una liturgia dolorosa, de mucho miedo, de mucha inseguridad, de mucho sufrimiento interior, que, como te digo, no me hace ningún bien, pero no me nace hacer otra cosa. Entonces, cuando estoy en plazas de pueblitos más chiquitas, donde hay menos tensión, disfruto porque voy a ver los toros a la mañana, estoy viendo mis caballos, me distraigo con los aficionados y llego mucho más fresco y las cosas me salen mejor. Pero cuando llego al gran escenario no puedo. Estoy hablando con la gente y me cuesta seguir la conversación, estoy metido en mí mismo y prefiero seguir esa liturgia. Ahora, nosotros que somos del mismo año de nacimiento, no teníamos las disciplinas o las herramientas que tenemos ahora. Totalmente. En tu caso has aplicado la yoga, has aplicado a los psicólogos, has aplicado todo eso para poder tener una mente en paz. ¿Cómo lo lograste, Pablo? Porque es difícil poderte concentrar ante tanta algarabía y ante tus triunfos. Sí, me ha ayudado mucho todo, ¿no? El yoga me ha ayudado a mantener un poquito mi equilibrio físico, a seguir con una elasticidad que con tantas horas de equitación, pues la espalda sufre mucho, ¿no? Y la parte de cervicales, lumbares. Entonces, en ese aspecto me ha ayudado mucho. Y luego la meditación, en momentos de esos que empieza la ansiedad, que se entrecorta la respiración, el aprender a respirar, a encontrarte contigo mismo, a canalizar tu pensamiento un poquito con tu interior, con tu respiración, me ha ayudado mucho, ¿no? Hice un poquito de cienciología a un nivel muy chico y me enseñó también a buscar dentro de mis oscuridades, de dolores pasados, percances, situaciones que había vivido, que a lo mejor estaban relacionadas con situaciones que me crespaban, que me ponían, me producían angustia. ¿Cómo qué tipo, Pablo? Y de esa manera, pues por ejemplo, caídas que yo había tenido en la plaza, habitaciones en las que me había vestido en un hotel determinado, que siempre me daban la misma habitación, me había ido mal y luego, sin saber por qué, llegaba a esa habitación, a ese hotel, y me empezaba a surgir ese
ese yo interno que me producía inseguridad, que me empezaba a dar ansiedad, y entonces aprendí a buscar el por qué. ¿Sabes qué? No es por culpa de esta habitación lo que me pasó, fue un hecho esporádico que me ocurrió en aquella corrida y nada tiene que ver con vestirme en esta habitación o en otra, o con que se haya nublado el día, o con que los cristales de la habitación sean tintados, que era algo que me producía mucha ansiedad antes. Claro. Entonces de esa manera aprendes un poquito a conducir esas cosas y decir, a ver, ¿por qué me está produciendo esto? No, pues lo voy a eliminar y solamente tengo la ansiedad que me produzca el evento, pero no otros objetos que se suman a las vivencias que he vivido anteriormente. Ahora, cuando tu hijo te dice que quiere ser rejoneador, ¿qué pensaste? ¿Qué fue lo primero que pensaste, Pablo? Porque tú sabes mejor que nadie qué es lo que la disciplina, el entrenamiento, pero además de eso, que es tu hijo y que tú mismo le diste la alternativa y tú mismo lo tienes que impulsar a no sabes dónde. Mira, cuando a los 18 años le preguntamos si quería ser rejoneador, ya llevaba jugando muchos años a eso y lo teníamos más o menos claro, pero no queríamos que fuera un niño torero, sino que fuera una decisión madurada por él mismo, ya con la mayoría de edad, que no sintiéramos que le habíamos influido, aunque sí algo seguro que por las vivencias le influimos, pero que no fuera una decisión nuestra, sino de él, ¿no? Entonces, cuando ya se lo preguntamos y decidió que sí que quería ser torero y nos lo dijo firmemente, en ese momento a mí me cayó como un jarro de agua fría, ¿no? Es decir, en esos momentos que yo toreaba mucho, siempre pensaba para estimularme, para llevar adelante mi profesión, bueno, ya tengo la meta cerca, ¿no? Ya me puedo retirar cualquier día si esto se me hace demasiado pesado, demasiado duro, pues ya me puedo retirar, ya tengo mi vida hecha, he desarrollado mi arte, estoy satisfecho, y de repente con la llegada de Guillermo fue como si me agarraran esa meta y me la llevaban a 40 kilómetros de un gran maratón, ¿no? Entonces sí fue como un peso, y cuando se lo decía a Miren me decía, no te hagas que tú has estado provocando que tu hijo sea torero y tú ya lo sabías mejor que yo y todo. Y, bueno, pues sí lo sabía, pero tampoco acababa de estar seguro, ¿no? Hasta que él nos lo dijo. Entonces esos primeros años fueron bellísimos, poder transmitirle a tu hijo todas tus vivencias, todos tus conocimientos, verlo a él como una esponja al lado de ti queriendo aprender, llegar a torear juntos en nuestro pueblo la primera vez. Aquello fue de una emoción tremenda, él todavía chavillo, y los dos toreando, y ver como cuando yo había empezado también en la plaza de mi pueblo, en aquella plaza chiquitita de 3.000 personas, pues todo eso me llenó de felicidad, pero también de incertidumbre de si todo le iba a salir bien, de si yo lo estaba guiando de la mejor manera, hasta qué punto tenía que influenciar en él y hasta qué punto debía de dejar que él sacara su personalidad y sus propias decisiones, ¿no? Entonces fueron unos años llenos te diría, de incertidumbre, de meterme en un mundo que yo no sabía hacerlo. Yo no era profesor de nadie, yo era un artista que plasmaba mi arte, pero ahora tenía que crear un método, un lenguaje para que él pudiera entender todos esos aprendizajes. Ahora yo voy a 2 años donde ya empecé a recibir el resultado, la cosecha de todo ese trabajo, la evolución de mi hijo, sus capacidades también, y ya empecé a disfrutarlo. Dentro de los miedos de padre, ya he disfrutado triunfos en Sevilla, triunfos en Madrid, ver que mi hijo ya camina por sí mismo en la profesión, y que mi legado pues está de alguna manera en esa herencia que le estoy dejando a él. ¿Te ha manifestado, Guillermo, que le da temor verte rejonear? No, él es muy para adentro, es muy diferente a mí. Yo soy siempre hacia afuera, expreso todo lo que siento con mi familia, con los amigos, y él es al revés, ¿no? Él se guarda las cosas, tenemos que andar sacándole con ganchito lo que sienta, no sabemos lo que siente, no sabemos si pasa miedo o no pasa miedo, intentamos intuirlo en su manera de ser, pero indudablemente hay cosas que no necesitas que te las digan, ¿no? Cuando a veces me ve angustiado para una corrida, lo ves pues como a mis hijas también contagiados de eso, pendientes de mí, ayudándome en esos últimos detalles de la preparación, como ahora antes de la México. O sea, somos una piña y lo vivimos todo, nos lo transmitimos, queramos o no, lo bueno y lo malo. ¿Te encomiendas a alguien, Pablo? Mira, te voy a contar una historia muy bonita. Yo soy católico,
crecí siendo creyente y en una escuela de curas, pero llegó un momento que me cuestioné muchas cosas y nunca renuncié al catolicismo, pero empecé a ser de esas personas que solamente creía en lo que veía, en lo que podía palpar, ¿no? Cuando viajé a México, una persona muy querida me mandó una cesta de fruta y una imagen de la Virgen de Guadalupe. Cuando vi aquella imagen de la Virgen de Guadalupe, sentí algo muy especial. Y desde aquel entonces hasta hoy, siempre viaja conmigo aquel cuadrito que ya va envejeciendo también conmigo, viaja en mi furgoneta. Mi casa está llena de estampitas que me regala la gente y de vírgenes de Guadalupe, igual la de México que la de España. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que a los 8 años de tener aquella Virgen de Guadalupe y sentir aquello tan especial, llego a mi parroquia, la parroquia de San Pedro, en mi barrio natal, y voy, pues, no sé, a la comunión de mis hijos o algún evento de esos, y cuando entro a los bancos donde siempre me sentaba con mi papá y mi mamá, frente a la reliquia de San Andrés, miro hacia arriba y veo una Virgen de Guadalupe en la iglesia. Y entonces ya voy con el párroco, pregunto y digo, ¿esta Virgen de Guadalupe? Dice, no, lleva ahí muchísimos años desde que lo traía la gente que iba a México, que después volvían aquí con su Virgen y la donaban aquí a las iglesias, y hay como 5 en Navarra. Entonces mi inconsciente, yo creo que desde niño había grabado aquella imagen, y cuando llegué a México me sentí como amparado por ella, ¿no? Y desde entonces hasta hoy soy súper devoto de la Virgen de Guadalupe, y no pido porque siento que sería egoísta por mi parte. Sí doy gracias. Gracias por todo lo que la vida me da, pero nunca pido. ¿Qué sientes que la vida te ha dado, Pablo? Joder, me ha dado mucho más de lo que merezco, mucho más de lo que nunca me esperé. Una familia preciosa, un papá con 96 años que todavía me regaña, que todavía va a verme a mí y a su nieto querido Guillermo a ver montar, nos lee la cartilla porque así no es, porque le tenéis que dar por el otro lado. O sea, todos están unidos. Luego una vida de éxito. Yo fui un chavo que no me fue bien en la escuela, que no me gustaban los estudios, tenía una vocación tan marcada que no podía tener mi mente en otra cosa que no fueran los caballos. Mi mamá vivía aterrorizada porque decía, hijo mío, sin estudios va a ser muy difícil la vida, ahora para todo hace falta estudios. Luego la vida, fíjate todo lo que me regaló. He dado charlas en colegios de ingenieros, en universidades, contando la historia de mi vida, ¿no? Una historia magnífica. O sea, ¿qué más te puede dar la vida? Yo creo que el día que llegue mi fin puede ser en cualquier momento y solo debo gratitud. ¿Y en qué momento decides escribir un libro? Pues mira, siempre me apeteció mucho escribir un libro, pero un libro didáctico, un libro de todas mis sapienzas y todos mis aprendizajes en la plaza, ¿no? Pero nunca veía el momento. He vivido queriendo hacer muchas cosas que el tiempo no me ha dado. Siempre me ha faltado tiempo, ¿no? Tú una persona tienes mucho tiempo. Muy ocupada. Pero hubo un periodista, Paco Aguado, que supo manejarme, que supo agarrar mis tiempos y meterse en mi vida y decir, ya, vamos a escribirlo, y se presentó en mi casa, te voy a quitar muy poco tiempo. Siempre es algo que se dice, luego el tiempo es más de lo que te dicen, pero escribimos ese primer libro, fue una experiencia, una bonita experiencia, cayó muy bien en la gente, y ahora mismo pues sigo con la idea de hacer algunas cosas, ¿no? Que no me ha dado tiempo en la vida, hacer algún libro más completo, hacer algún documental hablando un poquito de mi vida, pero de mi vida también personal, ¿no? De cómo crecí, cómo le fui dando forma a mi vida artística y también a mi vida sentimental, ¿no? A mi vida familiar y de todas esas herencias que tenía de mis papás, pero luego creando mi propia familia y transmitiéndoles también ese legado a mis hijos. Creo que hay muchas cosas que debo de compartir con la gente. Sí, es tu obligación. Es su obligación, exactamente. Ahora bien, Cagancho, un caballo muy especial. Un caballo que, como te decía al inicio, lo retiraste en plenas facultades. ¿Cómo fue tu relación con él? Porque todo el mundo sabe quién es Cagancho y lamentamos cuando él falleció. ¿Qué tenías pensado para él? ¿Cómo lo percibiste? Mira, Cagancho llegó a mi casa de una manera inesperada, ¿no? Yo fui a Portugal a torear una corrida que se suspendió, fuimos a ver unos caballos que había por los alrededores
y los caballos que yo veía de compañeros que estaban a un nivel alto, indudablemente yo no podía acceder a sus precios, ¿no? Entonces me dicen, hay un caballo más económico que me lo han regalado por enseñar a montar a la hija de su criador. Y hombre, está feíto, pero es un caballo que tiene unos parientes muy importantes en el mundo del rejoneo, ¿no? Como eran Neptuno y Opus, dos caballos importantísimos en España. Entonces yo lo veo y digo, bueno, a este sí que puedo acceder, ¿no? Entonces me pidieron como, ponle que $3.000 y yo ofrecí 1.500. Y me dijo el propietario, mira, hay una feria muy importante ahora, la Feria de San Martín, en 15 días, lo voy a llevar, si nadie me da más dinero que tú, al final de la feria el caballo es tuyo. Yo fui con Miren, éramos novios entonces, y yo le decía, Miren, no lo mires, pero ese caballo negro que va ahí, ese es el que compré. Y ella me decía, no, no te preocupes, ya lo puedo mirar, que nadie lo va a comprar, es el más feo de la feria. ¿No ves que nadie lo mira? Es verdad. Total, que a mitad de la feria me buscó el propietario y me dijo, oye, es tuyo. Ya, compré el caballo, me lo traje a casa, sin pensar nunca que fuera a ser una estrella, pero los caballos que yo tenía tampoco ninguno era una estrella en aquel entonces, ¿no? Estaba empezando. Pero curiosamente empezó a evolucionar, empezó con los cuidados que nosotros le dábamos a ponerse mucho más bonito, con el pelo fino, un negro azabache, después empezó a aprender a torear cada vez mejor y se empezó a convertir en algo impresionante que se escapaba de mi entender, porque yo me sentía muy identificado con él, pero cuando salía a las plazas donde no lo conocían todavía y se hacía una ovación y le aplaudían, y yo decía, bueno, pero si todavía no ha hecho nada, y yo salí con un caballo anterior al que no le han aplaudido. O sea, tenía una personalidad, una manera de calar en el público, de mirarlos, de caminar, que impregnaba a todo el público. Entonces se hizo una estrella que se escapaba de mi control, porque cuento muchas veces la anécdota de llegar a ver los caballos en el camión, mis compañeros y yo, pues a la mañana a la hora del sorteo, y la gente se acercaba preguntando por Cagancho, y luego nos preguntaba a nosotros, a los artistas, ¿cuál de vosotros montáis a Cagancho? O sea, ni nos conocían a nosotros, a los Domecq, a Moura, a mí, pero sí conocían al caballo. Entonces fue un caballo que se escapó de todo lo que era un caballo de rejoneo, un artista, se hizo una leyenda viva a la cual la gente iba a verla. Entonces yo también, con mucha gratitud hacia él, quise despedirlo yo creo que en la mitad de su vida, cuando todavía le quedaba muchos años para disfrutarlo. Y ahora cuando a veces me preguntan cómo fue la historia de Cagancho, recuerdo la película del último samurái y digo, os voy a contar no cómo vivió, sino no cómo murió, sino cómo vivió. Eso es, sino cómo vivió. Entonces cuento también esos últimos años donde en un paraje de mi casa tenía su prado, que era el prado de Cagancho. Él vivía en su caballeriza, donde siempre vivió cuando era una estrella, y salía a pastar a ese prado delante de mi casa. Entonces en mi casa estábamos conviviendo con amigos, mi familia, y ahí estaba Cagancho, era parte de mi finca, ¿no? Y yo siempre decía, es que esta finca la hemos comprado entre él y yo, es una sociedad. Y ahí vivió, ahí murió, y cuando murió decidí que lo iba a enterrar ahí delante de mi casa. Entonces llegó hasta tal punto de que el tema sanitario en España no dejaba que se enterrara a los animales, sino que había que incinerarlo. Y yo la verdad que fui muy rebelde y dije, no, me pongan la multa que me pongan, Cagancho se va a enterrar aquí y va a vivir aquí o va a descansar aquí al lado de nosotros, ¿no? Lo enterramos ahí y posteriormente el gobierno de Navarra hizo como una ley especial para mascotas, para seres muy especiales, que se les pudiera dar tierra donde uno quisiera, ¿no? ¿Y lo pudiste dejar ahí? Y lo pude dejar ahí, siguió marcando historia en la vida. Ay. Y ahora, tengo entendido que viajas más o menos con 20 caballos. Así es. ¿Has vuelto a encontrar en la mirada de otro de tus amigos la mirada de Cagancho? Mira, no he encontrado esa mirada, no he encontrado nada que tenga que ver con él, solo la complicidad. He encontrado otros 3 caballos en mi vida con los cuales cuando yo me monto me conecto con ellos de la misma manera que con Cagancho y no tengo que pensar en qué terrenos me permite el caballo andar, en qué distancias del toro, hasta dónde llega su condición física para poder exigirle. No, son como lo doy todo, estoy en tus manos y podemos llevar nuestra creatividad a donde queramos, no hay límites.
eso lo puedes tener una vez en tu vida con un caballo. Yo lo he tenido 4. Cagancho, Chenel, Disparate y Berlín, que es el que ahora me acompaña. Cada uno con su personalidad, con su manera de moverse distinta, con su físico distinto, pero los 4 con esa compenetración y esa similitud de hacer frente a cualquier situación que cualquier toro me pueda plantear en la plaza. ¿Y cómo decides comprar y estar en San Miguel de Allende, en Guanajuato? Bueno, porque el primer año viví aquí muy cerquita, en San Juan de Teotihuacán, en las pirámides. Cerquita. Y entonces para todo tenía que cruzar México, se me hacía muy dificultoso el tráfico, todo. Y en una noche que había toreado en Guanajuato, un compañero me invitó a cenar a San Miguel. Llegamos en la noche y me fascinó el pueblo de tal manera que me conquistó una persona que siempre ha vivido en el campo. O sea, dije, de aquí soy, aquí quiero vivir. Entonces al año siguiente ya busqué un rancho de un amigo que me hospedó como si fuera mi casa, en el rancho San Javier. Ahí viví, ahí crecieron mis hijos. Después pasaría a otro rancho de un compadre mío también ahí cerquita, La Joya, y ahí transcurrió un periodo de mi vida importantísimo hasta que decidimos Miren y yo comprar un rancho, crear nuestro propio hogar y ahora hacer un hogar compartido en un proyecto precioso que tenemos de Vallehermoso, donde queremos compartir 100 ranchos, 100 pequeños ranchos, de gente que tenga o que quiera tener una experiencia de vida como la nuestra, de vivir en el campo, de ver la luna, cómo se pone, de sentir esos amaneceres, de sentir esos olores de lavanda, de flores, cerca de la tierra, cerca de los animales y a la vez cerquita de un pueblo con un encanto tremendo como es San Miguel. ¿Y para cuándo tienen proyectado eso, Pablo? Ya está en plena forma y ya estamos vendiendo el desarrollo y bueno, y con las raíces ya muy metidas ahí y queriendo hacer pues como si fuera una especie de sociedad que compartamos esos mismos valores. Ahora, para el adiós a una leyenda, el adiós de una leyenda, ¿tienes caballos aquí en México o te los trajiste de España o es...? Tengo caballos siempre aquí y allí. Como el mix. Pero el equipo titular, los caballos importantes, siempre van y vienen con nosotros, porque son los que están en su momento. Puedes tener aquí un caballo de apoyo que lo has dejado la temporada antes descansando, pero las estrellas siempre van y vienen con nosotros. Ay, Dios mío. Y luego, bueno, para transportarlos es una cosa difícil. Y en casos como que no te permitan torear, como pasó en Guadalajara, en alguna ocasión, ¿cómo haces con los gastos de la transportación de cuántos caballos usas en una tarde? Hemos traído 24 caballos, más otros 6 que había aquí son 30. 24 caballos que el costo es altísimo porque te cuesta entre traerlos y llevarlos por cada caballo, te viene costando por encima de $20.000. Entonces ya es una inversión importante que haces cuando decides venir a hacer temporada y luego la logística de moverlos aquí en el país, que es más dura para ellos y más complicada que lo que es un viaje en avión de 12 horas. Aquí te toca ir a Yucatán con los cambios climatológicos, con todos los arrancones y frenadas de un camión, con los peligros de la carretera, con los cambios de clima porque pasas por San Cristóbal de las Casas, que a la noche es muy frío, al día siguiente estás en Tizimín que hace un calor tremendo. Entonces hay que llevarlos con unos cuidados y con un equipo de gente magnífico, a los cuales también nunca podré agradecer tanto de esa convivencia directa con el caballo, de amarlos como los aman y de preocuparse por ellos. ¿Y qué va a pasar con todo tu equipo? ¿Va a estar contigo en las exposiciones, en exhibiciones? ¿Qué van a hacer? Bueno, todo mi equipo va a seguir de la misma manera porque las cuadras siguen con el mismo trabajo, la preparación de caballos, la doma de caballos y sobre todo la gira sigue con Guillermo. Yo me aprovecharé ahora un poquito de su equipo, que se lo heredo, y cuando haga mis cosas esporádicas, pues ellos me apoyarán o se sumará alguno más al equipo, pero la verdad se mantiene toda la infraestructura completa. Qué maravilla, si nadie se queda sin trabajo. Nadie. Eso es muy bueno. Muy bueno, porque al final también somos una familia el equipo de trabajo, porque sí, no es alguien que viene, trabaja sus 8 horas y se va, no, compartimos el dolor de un caballo, una noche que un caballo está enfermo, allí estamos todos turnándonos para no dejarlo solo, o sea, es una cultura de vida diferente a lo que pueda ser pues trabajar en una oficina o en una fábrica. ¿Cómo planeaste el recorrido para
el adiós de una leyenda? Los países, los lugares. ¿Desde Mira, cuándo lo vienes pensando, Pablo? ¿Y cómo lo fuiste armando? lo pensé durante la pandemia, lo había pensado muchas veces, pero no sabía muy bien cómo hacerlo. Si hacerlo en un solo evento, despedirme en la Monumental de México, de todo México, y en una plaza de Madrid de toda España. Si decir un día me voy sin despedirme. Después de darle muchas vueltas, en México aprendí que uno nunca se va sin despedirse. Cuando te vas de una fiesta te despides de todos y cada uno. Y entonces decidí que en México me debía de despedir a lo grande y como había vivido la fiesta, en cada rincón de México. Y además, en unas horas delicadas después de pasar el COVID a nivel mundial, pensé que debía de aprovechar ese momento y que fuera una reaparición en México y a la vez inyectarle a la fiesta en México, como le inyecté con mi llegada, otra vez una inyección de moral, de fiesta, de pasión, que no sabía si lo iba a conseguir, pero lo iba a intentar, ¿no? E irme con las mismas sensaciones con las que vine. Ese era un sueño, después conseguirlo era otra cosa, ¿no? Pero llegué con esa expectativa, con ese impulso, con esa promoción, y lo conseguí. Desde la primera corrida se empezaron a llenar todos los eventos, la gente me ha gritado de todo, desde no te vayas hasta eres inmortal, te queremos, o sea, algo impresionante. Estoy viviendo quizás la época o la temporada más bonita de toda mi vida, cargada de emociones, unos días llorando, otros días riendo, de todo, con gente que me dice, yo vine a la plaza de la mano de mi papá, me trajo de niño y ahora vengo con mis niños de la mano para presentarles lo que yo viví de niño y que ellos lo vivan. O sea, veo cómo ha transcurrido el crecimiento de muchas personas que crecieron al arte y a la vida conmigo. Bueno, está siendo una temporada rica en dádivas hasta no poder. ¿Y de México continúas? Y de México continúa una despedida de lo que es Europa, España, Portugal y Francia. Ahí va a ser un planteamiento distinto, ahí van a ser eventos más definidos. Y luego tengo algunas partes queridas, como es Colombia, por ejemplo, que da muy poquitos eventos, que desplazar la cuadra es muy complicado, pero que sigo abierto a ello porque también fue un país que disfruté muchísimo, que me apasionó vivir la fiesta también allí. Y entonces a lo mejor en un año posterior, en el 2025, cuando sea, pues creo que podré hacer cosas ya esporádicas, a lo mejor ir a torear 2 corridas a Colombia. Me gustaría también hacer a lo mejor alguna presentación en Estados Unidos, que en su día tuve el ofrecimiento y no pude por tema de fechas. Ahora que estoy tan apasionado con lo que estoy viviendo, pues estoy cargado de energía y queriendo hacer algunas cosas más, pero el tiempo lo dirá. Aprendí hace muchos años que no hace el plan a la vida, sino que la vida te va trazando tu proyecto mientras la vives, ¿no? Y así seguiré. Entonces, ¿hay posibilidades de que se alargue el adiós de la leyenda? ¿De una leyenda? No el adiós, pero... ¿Hasta pronto? Pero tampoco una reaparición, luego. Pero un Pablo que hará presencia en eventos donde pueda sumar algo, ya lejos de la competición, lejos de las promociones, lejos de todo, ¿no? Simplemente donde yo pueda sumarle algo a la fiesta y disfrutar de esos momentos. En caso de que en esta ocasión no te puedas despedir en esta plaza como tú quisieras, ¿volverías? Sin ninguna duda. El año próximo, el otro, o con muletas ya arrastrando las patitas, me subiré a un caballo para pisar la Plaza México. ¿Tienes alguna sorpresa para tus seguidores en México? Mira, la sorpresa es la entrega de toda una vida, la recopilación de todos mis aprendizajes y ahora plasmarlos aquí ante este público y que el público plasme también sus sentimientos, ¿no? En esa tarde que quedará para el recuerdo. Y Pablo Hermoso de Mendoza le reconoce a Pablo sus triunfos, se reconoce como lo que ha hecho, único, y reescribir el arte del rejoneo. No, porque sería muy difícil vivir con todo eso. Yo sigo pensando que he tenido una vida plena, que he podido hacer lo que me gustaba, que lo que a mí me gustaba la gente lo ha pagado muy bien, con cariño, con sus entradas, con todo,
pero lo que yo he hecho es algo que me nacía y algo como otra persona va sus 8 horas al trabajo y le pone el alma en regar unas lechugas o en hacer otra cosa, ¿no? Entonces, así me siento una persona sencilla, una persona realizada, pero nada más. ¿Te quedó algo pendiente? Sí, muchas cosas. La vida profesional, la vida sentimental, que la vida sentimental no termina todavía. Ah, ¿no? No. ¿Por qué? Porque sigo vivo a mis sentimientos, a mi gente querida, sigo viviendo mis pasiones con la gente que quiero, ¿no? Pero... ¿Y años de casado? Y años de casado, ya muchos años. ¿Tus hijos grandes? Mis hijos grandes, ya trazando sus vidas y demás. Pero yo creo que sigo soñando y sobre todo sigo pensando que la vida se nos queda muy cortita para desarrollar todos los sueños que tenemos. ¿Has llorado en este adiós? ¿O hasta pronto? ¿O hasta nos vemos la siguiente semana? ¿Has llorado en estos momentos? He llorado en las plazas, he llorado en mi casa montando a caballo, pero ha sido un llorar de satisfacción, un llorar de emociones, de sentirme querido, de sentirme apoyado en todo momento, de nostalgia también, pero no de tristeza. No he tenido tristeza en ningún momento. No me ha dejado, México no me ha dejado estar triste. ¿Y qué le diría Pablo Hermoso de Mendoza a Pablito, al niño que se enamoró de este arte viendo la televisión y después desarrollándolo y después convirtiéndose en esta puerta chica que da a cuartos grandes, o en estas puertas grandes que dan a cuartos chicos? Le diría gracias a su cabezonería, gracias a su tesón por hacer en la vida lo que sentía, por seguir su creencia, por seguir su pasión, ¿no? Y no descansar nunca hasta conseguirla. Y al público que te ve, a tus seguidores, ¿ahora qué les dirías, Pablo? Al público le diría que mi vida se ha quedado muy corta para agradecerles, que me gustaría haber dado mucho más de lo que les he dado, porque con todo eso siempre me quedaré corto para lo que me han hecho sentir. Siento mucha gratitud hacia el público, o sea, es que a veces me pregunto qué he hecho yo para que me quieran de esta manera, ¿no? Para que me reciban en distintas partes del mundo, en distintos países, y en todos ellos, con su idiosincrasia, con su manera de expresarlo, pero en todos se me han entregado de la misma manera. Y como te digo, es que no, a veces me pregunto por qué, o sea, que han visto en mí, que les he dado, ¿no? Pablo, ¿quieres agregar algo más? No, un abrazo muy fuerte, de corazón, con el alma, me atrevería a decir, al pueblo mexicano, a toda la gente que me ha querido, a toda la gente que me ha enseñado a vivir la vida, que también siempre, cuando no eres una persona con muchos estudios, ni que estás acostumbrado a leer mucho, aprendes mucho de la gente. Me gusta escuchar, me gusta platicar muchísimo. Lo he demostrado esta noche, pero así he aprendido mucho en la vida. Gracias por ello. Pues la Plaza de Toros te encendió las luces para que tuvieras una plaza a oscuras. ¿Y qué escenario? ¿Qué se siente aquí en el centro, mirando hacia arriba? ¿Qué sientes ahorita que estás sentado en traje? No están tus caballos, está toda la gente de producción, está... La misma sensación, ¿no? Te brillan los ojos así. Y claro, mirar hacia arriba, imaginarte esto lleno de gente, tú aquí solo con el toro, y empezar a crear, empezar a estudiar el toro, a descubrir en él, apoyarte en tu caballo. No, hombre, que ahí se hace el milagro. Te olvidas ya de los miedos, te dejas llevar por el momento, y es una obra con un principio y un final tan marcado. Tienes ese tiempo para crear todo lo que tú puedas, y ahí queda, ya no se puede hacer retoques, ahí queda para la historia. Muchísimas gracias, Pablo. Ha sido un placer y creo que has sacado la mejor parte de mí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que así sea. Ya viene su cumpleaños, el 11 de abril. 11 de abril. 11 de abril. Cumpleaños y bueno, pues felicidades anticipadas. Muchísimas gracias. Y qué bueno que te vamos a tener aquí en México y te vamos a ver seguido. Venga, claro que sí. De por vida, seguramente. Eso será. Sí. Eso será un gusto y un placer. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a vosotros una vez más. Pablo Hermoso de Mendoza, aquí en Casa de Mara, pero en Casa de Mara está aquí en la Plaza de Toros, México. Gracias. Un beso hasta donde estén. Hasta la próxima. Morita Digital.